Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que, francamente, me fascina, el amor, y más específicamente el amor a primera vista. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, el talentosísimo actor turco que ha robado corazones en todo el mundo. Lo conocemos por sus papeles en series como Love is in the Air y Sen Kalkam, donde el romance y la química con su coprotagonista son, simplemente, electrizantes. Pero lo que realmente me llamó la atención y lo que nos trae aquí hoy es una confesión muy particular que Kerem ha hecho: cree en el amor a primera vista. Y no solo eso, su forma de expresarlo es tan romántica y auténtica que realmente te hace cuestionar tus propias creencias sobre este tema tan debatido. ¿Es posible enamorarse al instante? ¿Existe realmente esa chispa mágica que te golpea sin previo aviso? Kerem Bürsin, con su encanto y su forma de ver el mundo, nos va a dar su perspectiva, y yo, honestamente, estoy ansioso /diagonal a por compartirla con ustedes. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas de maíz y mantas, porque hoy vamos a explorar el universo romántico de Kerem Bürsin y su visión sobre el amor a primera vista. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el vídeo y empecemos. Ahora, para entrar de lleno en materia, vamos a hablar de Kerem Bürsin y su visión del amor. Para entender su perspectiva, primero hay que conocer un poco de él. Kerem es un actor que no solo es guapo, sino que también es inteligente, sensible y tiene una forma de comunicar sus pensamientos que es realmente cautivadora. Es alguien que parece estar en contacto con sus emociones y que no tiene miedo de expresar lo que siente. En numerosas entrevistas, Kerem ha hablado sobre el amor, las relaciones y, por supuesto, el amor a primera vista. Y no se anda con rodeos. Él cree fervientemente en la posibilidad de enamorarse de alguien al instante. No lo ve como una fantasía adolescente o una simple atracción física, sino como una conexión profunda que se establece en un abrir y cerrar de ojos. Una de las cosas que más me gusta de su enfoque es que no lo romantiza en exceso. Sabe que el amor a primera vista no es una garantía de un futuro perfecto, pero sí lo considera un punto de partida. Cree que esa chispa inicial, ese flechazo, puede ser el comienzo de algo muy especial, de una conexión que vale la pena explorar y cultivar. Kerem explica que el amor a primera vista, para él, es una especie de reconocimiento. Es como si tu alma reconociera a otra alma. Siente que en ese momento hay una resonancia, una conexión que va más allá de lo físico y que se siente en lo más profundo del ser. Es una sensación de familiaridad, como si ya conocieras a esa persona, incluso si la acabas de ver por primera vez. ¿Y cómo se manifiesta esta conexión para él? Pues, según cuenta, es una mezcla de emociones intensas. Es una atracción física, por supuesto, pero también es una sensación de emoción, curiosidad y un deseo irrefrenable de conocer a la otra persona. Es una necesidad de saberlo todo sobre ella, de descubrir qué es lo que la hace única y especial. Es una sensación de paz y al mismo tiempo de inquietud. Ahora bien, ¿por qué Kerem cree en esto? Probablemente hay una combinación de factores. Por un lado, su experiencia personal. Aunque no habla abiertamente sobre sus relaciones sentimentales, sabemos que ha tenido conexiones significativas y que ha experimentado el amor en diferentes formas. Es muy probable que haya sentido esa chispa, esa conexión instantánea de la que habla, en algún momento de su vida. Por otro lado, Kerem es un romántico empedernido. Le gustan las historias de amor, las películas románticas y todo lo que tenga que ver con el amor. No es de extrañar que crea en el amor a primera vista, dado que está inmerso en un mundo donde el amor es el tema principal. Además, como actor, Kerem tiene una gran capacidad de empatía y una sensibilidad especial para entender las emociones humanas. Es capaz de conectar con las personas a un nivel profundo y de percibir cosas que otros no ven. Esto le da una perspectiva única sobre el amor y las relaciones. Y por supuesto, está su personalidad. Kerem es una persona optimista, positiva y que cree en la magia de la vida. No es alguien que se cierre a las posibilidades o que se limite por el escepticismo. Al contrario, está abierto a experimentar, a sentir y a dejarse llevar por sus emociones. Ahora, la pregunta del millón, ¿es el amor a primera vista real? La ciencia, por supuesto, tiene sus propias explicaciones.
Los neurocientíficos, por ejemplo, hablan de una serie de reacciones químicas que se producen en el cerebro cuando nos sentimos atraídos por alguien. La dopamina, la serotonina y la oxitocina son algunas de las hormonas que se liberan y que nos hacen sentir esa sensación de euforia y enamoramiento. Pero, ¿es esto suficiente para explicar el amor a primera vista? Quizás no. Porque al final, el amor es algo más que una simple reacción química. Es una conexión emocional, una conexión espiritual y una conexión que va más allá de lo físico. Y ahí es donde entra en juego la perspectiva de Kerem Bürsin. Para él, el amor a primera vista es algo más que una simple atracción física. Es una conexión profunda, una resonancia entre dos almas. Es una sensación de familiaridad, de paz y de deseo irrefrenable de conocer a la otra persona. Claro, no todos tenemos la misma experiencia ni la misma perspectiva. Para algunos el amor a primera vista es una fantasía, un mito romántico. Para otros es una realidad que han experimentado en carne propia. Y para otros es algo que está en algún punto intermedio. Lo importante es respetar las diferentes perspectivas y no juzgar las experiencias de los demás. Cada uno tiene su propia forma de vivir y de entender el amor. Y lo que es válido para una persona no tiene por qué serlo para otra. Kerem Bürsin, con su visión romántica y su creencia en el amor a primera vista, nos invita a reflexionar sobre este tema y a cuestionar nuestras propias creencias. Nos anima a estar abiertos a las posibilidades, a no cerrarnos a las experiencias y a creer en la magia del amor. En cuanto a cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas, creo que hay algunas lecciones importantes que podemos aprender de Kerem. En primer lugar, es importante estar abiertos a la posibilidad de enamorarnos. No nos cerremos a las experiencias por miedo a sufrir o a fracasar. En segundo lugar, debemos estar atentos a las señales. Si sentimos una conexión especial con alguien, no tengamos miedo de explorar esa conexión. No nos reprimamos por el miedo al que dirán o por las expectativas sociales. En tercer lugar, debemos ser auténticos. No tratemos de ser alguien que no somos para impresionar a la otra persona. Seamos nosotros mismos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y por último, debemos recordar que el amor es un viaje, no un destino. No esperemos encontrar el amor perfecto de la noche a la mañana. El amor requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Y a veces las cosas no salen como esperamos. Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Kerem Bürsin nos demuestra con su ejemplo que creer en el amor a primera vista es una forma de vivir la vida con optimismo, con pasión y con esperanza. Es una forma de abrir nuestro corazón a las posibilidades y de creer en la magia del amor. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de Kerem, más allá de su creencia en el amor a primera vista? Bueno, Kerem nos enseña que es importante ser auténticos. Que no hay que tener miedo de ser uno mismo con sus fortalezas y debilidades. Kerem es un ejemplo de un hombre que no tiene miedo de expresar sus sentimientos y que no se preocupa por lo que los demás piensen de él. También nos enseña que es importante ser optimistas. Que aunque la vida tenga sus altibajos, siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas. Kerem es una persona que siempre está sonriendo, que siempre está buscando el lado bueno de la vida. Y por último, Kerem nos enseña que es importante ser empáticos. Que es importante ponerse en el lugar de los demás, entender sus sentimientos y tratar de ser amables y compasivos. Kerem es una persona que se preocupa por los demás, que siempre está dispuesta a ayudar a los necesitados. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo. Es una persona inspiradora, que nos enseña a creer en nosotros mismos, a ser auténticos, a ser optimistas y a ser empáticos. Y su creencia en el amor a primera vista es solo una pequeña parte de lo que lo hace tan especial. Hemos explorado la visión romántica de Kerem Bürsin sobre el amor a primera vista. Hemos analizado su perspectiva, sus experiencias y las posibles explicaciones científicas. Y hemos reflexionado sobre cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a reflexionar sobre el amor y las relaciones. Recuerden, el amor es un viaje, no un destino. Y cada uno tiene su propia forma de vivirlo y de entenderlo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre el amor a primera vista. ¿Creen en él?
¿Han tenido alguna experiencia al respecto? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.